Sesión 51. Cruzamos el Ecuador, saltamos el Ecuador. Bueno, hoy vamos a hacer una sesión de cierre, ¿vale? Vamos a hacer una meditación, pero más que una meditación es un simulacro. Ya veréis. Vamos a hacer una práctica que es algo así como un simulador de la realidad. Es muy interesante, son meditaciones que se conocen como elaborativas, ¿no? Porque nos permiten pues, elaborar ciertas habilidades. Bueno, hoy me tenéis en Inhala, el centro que tenemos de mindfulness para críos, exclusivamente para niños y adolescentes, y bueno, pues me apetecía, como empezamos también ahora la temporada con ellos, pues me apetecía hacerlo aquí. Todas las primeras 50 sesiones de este reto hemos estado algo así como elaborando, ¿no? Extrayendo información, elaborando pequeñas estrategias, intuyendo, ¿no? Por dónde deberíamos movernos y demás. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una meditación en la que vamos a intentar poner en práctica todo esto, ¿vale? Os decía antes, os mencionaba la idea del simulador de vuelo. ¿Vale? Un piloto, porque yo digo un piloto entrena situaciones hipotéticas, pues por ejemplo un aterrizaje forzoso, ¿no? en un entorno seguro, un simulador de vuelo, pero que recrea bastante bien esa realidad de manera virtual, ¿no? Pero entonces, ¿para qué le sirve eso al piloto? Pues para ir en su inconsciente y de alguna manera generando, labrando, depositando instrucciones que le permitan, llegado el caso, pues poner en marcha ciertas habilidades, ¿no? Es decir, el piloto, yo creo que se entiende, ¿no? El piloto entrena cómo aterrizar el avión en una situación forzosa, difícil, y no quiere decir que eso le vaya a ocurrir, pero si le ocurre, ya lo tiene entrenado, se le va a dar mejor, ¿vale? No va a tener que improvisar. Pues algo parecido es con lo que vamos a hacer con estas meditaciones. Entonces vamos a trabajar nuestro anclaje, el punto de anclaje va a ser un recuerdo de una situación real, ¿vale? En esta ocasión os propongo que trabajéis con una situación que esté relacionada con una discusión, un enfado, es decir, que haya ira, que haya enfado, ¿vale? Con otra persona. Si es posible que sea una situación de las que se da habitualmente, imagínate que discutes con tu pareja cuando ocurre tal cosa, que discutes con tu hijo cuando se comporta de tal manera, ¿no? Es decir, una situación recurrente. ¿Acordás cuando hablábamos del día de la marmota? ¿Vale? Una situación recurrente. Pero vamos, si no, pues también podéis trabajar con la que queráis, incluso con aquella ocasión en la que ocurrió algo muy dramático, pero en la que haya habido enfado, ¿sabes? Una discusión potente y tal. Os digo lo del día a día porque va a ser más práctico, es decir, porque lo interesante de esto es que trabajemos con situaciones que se siguen dando y que tienen probabilidades, ¿no? de que se den en un futuro próximo. Quizás se dan todas las semanas, ¿no? Si trabajas con una situación del pasado, la gran indignación, y está muy bien que lo trabajes, pero a lo mejor eso no se te da en un futuro próximo. Entonces, pues para que esto sea más manejable, lo interesante es que eso con lo que vamos a trabajar, ese tipo de situaciones, pueda darse pasado mañana o la semana que viene, porque la idea es que podamos, desde este entrenamiento, llevarlos a la práctica, ¿vale? Entonces, recordad lo que estuvimos viendo en esa pausa que hacíamos en la sesión anterior, las 50, sumando ahí todo lo que hemos estado trabajando en semanas anteriores. ¿Qué es lo que tú valoras en ese contexto? Es decir, si el recuerdo está relacionado con una discusión con tu pareja, ¿no? ¿Tú qué es lo que valoras en tu relación de pareja? Recordad aquello que hemos insistido tanto, ¿de qué te gustaría ser ejemplo? Imagínate que dices, pues me gustaría ser ejemplo de alegría, o a mí me gustaría ser ejemplo de amabilidad, ¿vale? O me gustaría ser un ejemplo de aceptación. Tú ya ve tirando lo que tú valores, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a utilizar. Quédate primero con esa palabra. Es decir, ya vamos teniendo referencia, vamos a empezar ahora con la meditación. Es una meditación corta, ¿vale? Pero me interesa que vayas tomando primero esa referencia. El recuerdo, ¿vale? La situación concreta. No es una situación sostenida en el tiempo, sino algo concreto, algo que le pudieras poner casi la hora, ¿no?
Pum, ¿qué ocurre? A las 7:15 discuto con mi hijo porque llega tarde, ¿no? Y me parece que es un irresponsable, ¿no? Ese tipo de situaciones. ¡Bum! ¿Y yo qué es lo que valoro ahí? Pues lo que valoro en este caso que os estoy poniendo, pues no sé, la amabilidad, por ejemplo. Venga, pues con todos esos ingredientes vamos a trabajar, ¿vale? Vamos a ello. Va a ser una meditación cortita, una práctica corta, pero que yo creo que nos va a permitir avanzar mucho. Luego sacamos algunas conclusiones y sobre todo al final os propongo para el trabajo de esta semana, porque la sesión próxima, la 52, va a ser diferente, ¿vale? Va a dar comienzo a un segundo bloque de otro año más, pero por ser la primera vamos a hacer algo distinto. Os lo cuento al final, ¿vale? Venga, vamos a ir empezando. Yo voy a utilizar el cuenco, pero bueno, se podría utilizar cualquier otro instrumento o nada. Simplemente lo que te propongo es que adoptes una postura cómoda, ¿vale? Que poco a poco, vayas entrando en la práctica. Puedes guiarte si quieres por el sonido del cuenco, cerrando los ojos. Dedica unos instantes a conectar con tu respiración. De hecho, te propongo que realices varias respiraciones más exageradas para que te des cuenta de lo que ocurre en tu cuerpo, sobre todo en el tronco. Fíjate cuando inhalas y cuando exhalas, ese movimiento que ya hemos trabajado tanto, es como un balanceo, como un masajeo, podríamos decir. Lo utilizaremos luego, ¿eh? Otra referencia puede ser la próxima inhalación, el roce del aire en la nariz. ¿Hasta dónde percibes esa entrada del aire? La fosa nasal, la garganta. Quédate con esa referencia que también la vamos a utilizar. Ve dejando que tu respiración fluya de una manera natural, sin que la modifiques. Y poco a poco, sin ninguna prisa, intenta ir conectando con ese recuerdo, ¿vale? Ve simplemente eligiendo el recuerdo. Es como el que elige una película que va a ver a continuación, pero no te pongas todavía a verla, ¿vale? El recuerdo, un momento concreto en el que discutes con alguien. Cuanto más intensidad tenga ese momento, pues quizás más interesante. Cuanto más frecuente en tu vida sean esos momentos, más interesante. Cuando lo tengas, ese recuerdo, y si no lo tienes todavía, pues no te preocupes, ahora nos coge, nadie se queda atrás. ¿Vale? Cuando lo tengas, identifica antes de empezar tú qué es lo que valoras en ese contexto, en esa relación con esa persona. ¿De qué te gustaría ser ejemplo? De amabilidad, de gratitud, de alegría, de aceptación, no sé, de bondad, de calma. Quédate con esa palabra. Y poco a poco vamos a irnos acercando a ese recuerdo. Es como si te vas acercando a visualizar esa película y pones esa película en pausa, justo en el fotograma en el que comienza ese momento de explosión, ¿vale? En el que algo ocurre que te hace enfadar mucho, muchísimo. Dejando pausada esa película, esa escena, lo que te propongo es que te acerques de momento a describir esa escena de una forma totalmente objetiva. Puedes empezar por describir el lugar y el momento. Me refiero a que
describa lo que estás viendo. El mobiliario, la decoración, las plantas. ¿Dónde estás? Si estás en tu casa, si estás en la oficina, si estás en la calle, si estás en el coche, ¿vale? Describe el lugar. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Y qué momento del día, más o menos? ¿Por la mañana, por la tarde? Así a grandes rasgos. ¿Vale? Estamos asentando un poco las bases de ese recuerdo. Y ahora vamos a ir poco a poco decorándolo. Respecto al lugar, pues como te decía antes, el mobiliario, los pequeños elementos decorativos, los colores. En cuanto al momento, pues qué hora más o menos crees que podría ser. ¿Qué ropa lleváis? ¿Con quién estás? Esa ropa pues estará relacionada pues, con la temperatura que hace, si hace frío, si hace calor, si llueve. El tipo de sonidos, ¿vale? ¿Te das cuenta? Desde una forma, desde un punto de vista totalmente objetivo. Estamos describiendo el lugar y el momento, ¿vale? Lo vas decorando, lo vas decorando. Y cuando lo tengas bien cargado de decoración, vamos a ponerlo en marcha. Es como si le dieras al play y te sumergieras de lleno en eso que está ocurriendo. Fíjate, eso que ocurre que te hace enfadar muchísimo. Puede ser una mirada, una actitud, un comportamiento, algo que escuchas, algo que ves, algo que intuyes, da igual. Algo sucede que te hace enfadar mucho, muchísimo, indignante. Apóyate de nuevo en los pequeños detalles. La mirada, la palabra, el gesto, el tono, que a veces duele más el tono que la palabra, la reacción. Fíjate esa parte de ti que se siente dolida, atacada. Observa tu reacción, quizá impulsiva, tus palabras, tu comportamiento, las consecuencias, la reacción de las otras personas, las consecuencias, las inmediatas y las de al final del día, días después, las consecuencias, ¿vale? Bueno, frena un poco, deja de nuevo en pausa esa película y respira. Lleva la atención al cuerpo. ¿Percibes en tu cuerpo intensidad, actividad? Sobre todo en la zona del tronco. Un pellizco, presión. Si lo estás sintiendo, pues podríamos decir que ese es el reflejo físico de ese dolor emocional, eso que ocurría. Duele, dolía, y ahora lo estás sintiendo en el cuerpo. Céntrate en tu cuerpo, céntrate en la respiración. Recuerda lo que veíamos al principio de esta práctica, el movimiento que se produce en el tronco cuando respiras. Puedes incluso forzarlo un poco. Es como si con cada respiración, sobre todo con la exhalación, estuviera acariciando esa zona dolorida. Estamos en esa parte ahora mismo de la gestión de esa intensidad emocional. Estamos atenuando un poquito. Varias respiraciones, no hay prisa. Si percibes mucho malestar, puedes centrarte en tu próxima inhalación. Hasta donde percibes el roce del aire, la fosa nasal, la garganta. ¿Vale? Varias respiraciones. Eso sí depende de ti. Darte cuenta hasta dónde sientes el roce del aire. Varias veces. Y es posible que percibas que esa intensidad en tu cuerpo, esa intensidad emocional,
se va suavizando. Es como si hubieras abierto una válvula de escape, de presión, perdiera intensidad, se atenuara esa presión un poquito, ¿vale? Y vamos a regresar de nuevo al recuerdo, a esa película que hemos dejado congelada. Pero te propongo que hagas algo así como rebobinar, situarte de nuevo en ese fotograma inicial, como al principio, ¿vale? Acabas de ver la película, tal como ocurrió. Lo que te propongo ahora es que, situándote en ese momento de explosión y utilizando tu imaginación, intentes crear una versión alternativa. Recuerda aquello de lo que te gustaría ser ejemplo en ese contexto. Amabilidad, dulzura, gratitud, lo que tú hayas elegido. Calma. Recuerda ese desk, esa manera alternativa de explicar lo que está sucediendo, cómo lo estás sintiendo, la emoción que te genera, plantear una sugerencia y explicar el porqué, el beneficio, ¿no? Una conclusión. Entonces, céntrate en esa idea y utilizando tu imaginación, recuerda que estás utilizando tu imaginación, ¿vale? Intenta crear esa alternativa. ¿De qué otra manera le podría haber explicado, me podría haber relacionado, podría haber respondido? ¿Cómo podría haber explicado lo que estoy sintiendo en este momento cuando tú actúas de esa manera? ¿Qué propuesta, qué plan de acción, qué sugerencia podría haberle planteado? ¿Y con qué finalidad, ¿no? ¿Qué conclusión, qué beneficio mutuo habríamos obtenido? Déjate llevar unos instantes. Puedes imaginar cuál habría sido incluso la respuesta de esa otra persona, las consecuencias, cómo habría finalizado el día o los días posteriores. Y saborea. ¿Dirías que esta versión alternativa que te has inventado, ¿no? Que has imaginado, habría hecho ese momento más dulce? O incluso podría hacer que tu vida en ese plano, en ese contexto, fuera más dulce, te ayudara a ser un ejemplo de aquello que valoras. Vamos a ir regresando poco a poco, sin prisa, sin ninguna prisa. A tu ritmo, vale, sin prisa. Bueno, entiende ahora, ¿no? Lo de la analogía con el simulador de vuelo, ¿no? Esa máquina de simular la realidad. Fijaros, de esta práctica surgen o pueden surgir reflexiones y conclusiones muy interesantes, ¿vale? De entrada, si esa versión que has creado, esa alternativa que has creado, te resulta más dulce, si la hubieras elegido, si de haber podido la hubieras elegido, ¿vale? Es interesante, ¿no? Es decir, como que acabas de encontrar, hemos hablado muchas veces de esto, esa otra hoja de ruta, ¿vale?
más dulce, que te relaciona, fíjate cómo sumamos todo lo anterior, te relaciona con aquello de lo que te gustaría ser ejemplo, estás dándole dulzura a tu vida, te está permitiendo comportarte como un ejemplo de aquello que tú valoras. La estrategia, recordad, ¿no?, lo que veíamos en la sesión anterior, ha sido describir lo que está ocurriendo, la emoción que a mí me genera, ¿no?, una propuesta y yo qué sé, pues esa conclusión, ese beneficio mutuo, ¿no? Por ejemplo, la situación, yo creo que se ha entendido, ¿no? Pero bueno, la situación, pues, tu hijo llega tarde y no te ha avisado y tú estás nerviosa porque no sabes dónde estará porque tiene el teléfono apagado, ¿no? Imagina, cuando llega, discutir. Bueno, pues la situación, chicos, llegas una hora más tarde de lo que teníamos acordado. Te estoy llamando y el teléfono está apagado. ¿No? Situación objetiva, es decir, situación objetiva, ¿vale? La emoción. A mí eso, pues, me genera ansiedad, me pone muy nervioso, muy nerviosa, ¿vale? Me impide dormir, me hace sentir muy mal. No, yo no te estoy diciendo nada a ti. Recordad, es fundamental que hayáis visto la sesión anterior, si no, esto no tiene sentido, ¿vale? A mí esto me hace sentir fatal. Sugerencia, propuesta, plan de acción. Porque si vas a llegar tarde, ¿por qué no me llamas del teléfono de un amigo, me envía un mensaje, etcétera, etcétera? Conclusión, beneficio mutuo, pues así pues no lo paso tan mal, no me enfado tanto, no discutimos tanto y bueno, terminamos el día mejor, ¿vale? Es decir, es como con los ingredientes que hay, conseguir que el resultado sea más dulce. ¿Vale? No queremos cambiar lo que está ocurriendo, ¿no? La hora a la que está llegando tu hijo, zona de no control en ese momento. Recordad, esto es lo que veíamos hace ya un año, zona de no control. El tú pasarlo, el irte a la cama y descansar y sentirte un ejemplo de aquello que valoras, zona de influencia, depende además de ti, ¿de qué? Pues de esa forma de transmitir la información, gestión emocional, atenuarte, ¿lo veis, no? Entonces, en resumen, si esa manera esa versión que tú has inventado, que tú has creado, te resulta más interesante, más dulce, si la manera en la que tú te has visto actuando, hablando, es viable, es posible, porque si te has imaginado, yo qué sé, flotando en el aire, pues igual no. Pero si lo que te has visto, el comportamiento que tú has desplegado ahí, es factible, es viable, y encima esa situación es una situación que puede darse pasado mañana o la semana que viene, pues fíjate, tiene todos los ingredientes para convertir eso que tú has imaginado, ese entrenamiento, ese simulacro de la realidad, convertirlo en una realidad de verdad auténtica, ¿vale? Esas imágenes, ese comportamiento, esa conducta que yo estoy recreando en un entorno seguro, ¿no?, que es cuando estoy meditando, van generando procesos de cambio, son como hipótesis, ¿no? Si cuando luego pasado mañana ocurra eso que yo he imaginado o esa situación y entonces yo freno, recuerdo todo esto y lo pongo en marcha y lo valido y efectivamente me funciona, acabo de crear un nuevo registro, un nuevo proceso, un nuevo recurso. Estamos potenciando muchísimo esa idea que hemos comentado tanto de la neuroplasticidad. Estamos cambiando hábitos, estamos cambiando comportamientos, ¿vale? Si lo repetimos y cada vez que ocurren ese tipo de situaciones, al gestionarlo con esta nueva herramienta, el resultado es distinto y es más agradable, las herramientas anteriores vamos descartándolas, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, yo lo que os propongo es que vayáis sumándolo todo. Es decir, si tú tienes las situaciones muy controladas, son como muy evidentes, ya las intuyes lo que va a pasar hoy cuando llegues a casa, por el contexto en el que te encuentras, si has trabajado tus pausas, pues todo esto lo puedes hacer en tiempo real, lo que veíamos el otro día. ¿Que todavía te cuesta? Vete a un gimnasio, que sería esto, y entrena, ¿vale? Esto sería como un entrenamiento. Cógete una vez por semana, no hace falta que sea todos los días, una vez por semana, y haces este tipo de meditaciones. O cada vez que tengas un encontronazo con alguien, ¿vale?, una situación de este tipo,
pues en frío, al día siguiente, pues hace este tipo de meditación. Coge lo que ocurrió ayer o antes de ayer, lo vuelves a revivir, ¿no? Esto lo hemos hecho ya muchas veces en otras sesiones, lo vuelves a recrear para que lo percibas, lo vivas, y ahora frenas esa gestión emocional, frenas con la respiración, con el cuerpo, ¿vale? Y ahora te planteas cómo podría yo haber gestionado con todo esto que estamos viendo esa situación. Si el resultado es más dulzón, pues espérate a que vuelva a ocurrir otra vez, ¿vale? Esa es más o menos la idea. Y bueno, yo os animo a que lo trabajéis porque, bueno, os va a permitir generar grandísimos cambios, ¿vale? Esta noche las meditaciones que hacemos los lunes, ¿vale? En el aula, pues vamos a trabajar de nuevo esta misma sesión, un poquito más larga, más profunda, con más detalle, ¿vale? Y os animo a que lo sigáis haciendo. Una cosilla más, y ya termino. Respecto a la próxima semana, o lo que viene ahora, ¿no? Fijaros, lo que viene ahora va a empezar a centrarse, como habíamos dicho, en todo lo que empieza por auto, ¿vale? Autoestima, autoaprecio, autoconfianza, etcétera, etcétera, y nos iremos desplazando poco a poco a la idea de la culpa, el perdón, eso ya casi para dentro de un año, para el final, ¿vale? Viene una etapa muy potente. Como ahora sí cerramos con esta sesión el primer año y empezamos el siguiente, la próxima sesión, la sesión 52, a mí me gustaría centrarla en resolver dudas y preguntas que me siguen llegando, ¿no? Es decir, dudas y preguntas, a mí me interesaría o me gustaría que fueran ya dudas más avanzadas. No me vaya a preguntar ahora si se respira con la boca abierta o con la boca cerrada. Eso lo vimos en la sesión 8, creo que era. Hicimos una primera tanda de dudas y preguntas, ¿vale? Sino otro tipo de dudas, bueno, del tipo de lo que queráis, ¿no? Relacionado evidentemente con esto que estamos viendo, pero qué tipo de preguntas, de dudas, no sé, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría profundizar? ¿Qué no entiendes? Cualquier duda que tengas, porque con todas las que yo vaya recibiendo esta semana vamos a montar la próxima sesión, la de la 52, va a ser una sesión de dudas y preguntas que suelen ser muy interesantes porque nos permiten a todos avanzar. Entonces lo que os propongo es que a través de los comentarios del vídeo me dejéis vuestras dudas en los comentarios del vídeo. ¿Por qué los comentarios del vídeo? Porque podéis hacerlo también en los grupos de WhatsApp que están acompañando el reto, pero si lo hacemos en los comentarios del vídeo, eso se queda ya ahí para siempre. Cualquiera que esté fuera y que esté haciendo este vídeo, haciendo este reto, pues no sé, dentro de unos meses, pues tendrá también la opción de seguir avanzando con ese tipo o incluso dejar sus propias preguntas que yo las volveré a contestar. Es decir, si dentro de 3 meses me dejáis en este vídeo dudas, yo las volveré a contestar. Haré a lo mejor pequeños vídeos relacionados con esas dudas, si alguna es interesante de verdad, si más profunda, hago una sesión entera, no sé, yo creo que nos va a dar mucho juego. Bueno, no me enrollo más, que enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Los que hayáis llegado sois del grupo ya de cabeza, de pelotón, ¿vale? Y vamos a meternos ahora en un trabajo muy potente que va a durar otro añito más. Así que a por ello. Muchísimas gracias.